Señor, yo quiero conocerte. ¿Señor qué? Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero. Ya lo busco, pastor. ¿Se escucha, hermanos? Sí. Ok. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Muy bien, amados hermanos y hermanas, qué gozo, alegría saludarles esta preciosa noche en el nombre del Señor. Seguramente no todos están conectados, pero este tema lo vamos a grabar, así que los hermanos en cualquier momento que puedan conectarse y puedan ver el tema, pues que también puedan disfrutar y podamos avanzar un poquito en la clase, porque vamos a hacer la segunda clase ya del año. Entonces, como habíamos acordado que cada mes vamos a tener una conferencia sobre la oración. Y cómo me gustó escuchar el reporte que estaban leyendo el libro. Esto, la idea es que que ustedes hayan leído por lo menos ya el primero y si pueden leer el segundo también. Entonces, así yo no tengo que tomar mucho tiempo para hablar de esos dos libros. Vamos a hablar un poquito más de una parte práctica. Vamos a hablar entonces que hay un profundo anhelo en el corazón de Dios. Aquel día que Adán y Eva estaban en el huerto y después que ya cometieron el pecado, pues Adán y Eva no pudieron ver a Dios. Esta fue la tarde más triste para Adán y para Eva porque Dios los veía, pero ellos no lo podían ver. Y él paseaba por el huerto como cada día venía para Pastor, se les cerró el micrófono. Pastor Molina, se les cerró el micrófono.
Ok. ¿Ahora? ¿Ahora me oyen? Ok. Hago un pequeñito resumen de lo que dije. Lo que dije es que la tarde cuando Adán y Eva pecaron, cuando el día que pecaron por la tarde que viene Dios para verlos en el jardín y pasar tiempo con ellos, ya no lo pudieron ver. Entonces, al no poderlo ver, pues ¿cuál era el propósito de Dios cuando Él venía? Cada día venía para pasar tiempo con ellos en el jardín del Edén. El propósito de Dios era darse a conocer más y más y más y más. Cada vez había más cosas que podía revelarles a ellos. Y nunca hay límites para conocer, nunca se puede conocer completamente a Dios, porque Dios va revelando cada vez más atributos de su carácter y atributos de su naturaleza. Y claro, ellos ya lo conocían como el creador, pero más y más Dios se va revelando y revelando y revelando para darse a conocer más. Y cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos con Él, Él cada vez nos va a revelar más asuntos de su carácter y más asuntos de su naturaleza, porque nuestra mente ahora no es posible comprender todo. Nosotros solamente podemos ver como en un espejo borroso la gloria del Señor, pero todavía nuestra mente no es capaz de ver la gloria de Dios completa. Para poder conocer a Dios completamente, necesitamos tener otra mente. Necesitamos ser transformados y tener la capacidad de estar en su presencia. Claro, nosotros podemos avanzar muchísimo. Y de hecho, eso es lo que queremos hacer con la clase. Poder ver que cuando Adán y Eva pecaron y ya no pudieron estar en la presencia visible de Dios, entonces ahora Dios empieza a idear métodos, maneras, estrategias de cómo darse a conocer. Él está pensando, bueno, ya que ellos no me pueden ver, yo tengo que hacer algo para que me conozcan, para que me sigan conociendo. Él abre los brazos y dice, aquí estoy, aquí, aquí y aquí. Y Adán pasa por el lado y no lo puede ver. Y ahí viene Eva, aquí estoy, acá, mírame. Y Eva pasa por el lado y no lo puede ver. Como les dije, nunca más lo pudieron ver. Por los 950 años que vivió Adán, no pudo volver a ver a Dios. Entonces, él empezó y es una lista, es un grito desesperado de Dios, porque como en realidad nosotros siempre vemos desde la parte nuestra cómo perdimos el jardín, cómo perdimos todo lo que perdimos en el Edén, perdimos la presencia de Dios, perdimos a Dios, pero nosotros en realidad no estamos viendo desde el otro lado cómo Dios perdió su hijo. La otra vez les contaba, tal vez fue allá en Bucaramanga cuando estuve, que les contaba que nosotros cuando la niña estaba pequeñita la perdimos por un momento. Es muy triste perder un niño. Y después de 10, 15 minutos de perderla, ya uno empieza a pensar muchas cosas y empieza a desesperarse y finalmente empieza a llorar. Y yo empecé a gritar, duro, muy duro. Entonces, nosotros siempre pensamos como pobrecitos nosotros que perdimos a... Qué bueno sería pensar cómo Dios se sintió cuando perdió a sus hijos. En realidad los niños que se pierden sufren, pero sufren más los padres que pierden a sus hijos. Si alguno de ustedes pudo, cuando el niño perdió a su niño por un momento, a veces el niño estaría jugando en otro lugar, pero tú estabas muy desesperado. Tú como madre estabas muy desesperada. El año pasado fuimos nosotros a un lugar y iba con nosotros una sobrinita que tenía a su niño como de 3 o de 4 años, más o menos creo que tiene el niño, 3 o 4 años. La cosa es que estábamos en una playa, pero la playa había muchísima gente
estaba muy llena. Yo creo que habían más de 10,000 personas en la playa. Y pues llegamos con un calor tremendo y todos entramos al agua, al mar. Pero yo cuando salí, vi un poquito hacia la orilla, vi una mujer llorando, gritando y gritando y gritando y corriendo por la playa. Era mi sobrina, y cuando me di cuenta que era ella, me salí rápidamente para preguntar qué había pasado. Ella había perdido su niño y fue muy desesperante para ella, pues ella se lo dejó a cuidar a su hermanita mientras ella hacía algo, creo que se cambiaba, y cuando vino, la hermana pensó que el niño estaba con la mamá y la mamá pensó que el niño estaba con su hermana, y fue muy triste. Y así que todos buscando entre miles y miles de personas ese niño. Gracias a Dios lo encontramos, pero eran 2 horas y la mamá no lo soltaba de sus brazos y todavía lloraba y suspiraba, y fue muy triste para esa madre. Entonces, pensemos un poquito en Dios. ¿Cómo se sintió cuando perdió a sus hijos? Y si nosotros vemos, él empezó a gritar, y ese grito, un grito desesperado que viene desde allá, desde el mismo día que perdió a sus hijos, ese grito es el que retumba hasta el Nuevo Testamento, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha sido enviado. Así que Dios trata todas las maneras, ¿no? Y ese sueño lo revela en Jeremías 33, 31, 31, perdón, donde dice que él tiene un sueño, y ese sueño es que un día ya no tendrá nadie que decirle a Dios, a alguien que sí conoce a Dios, dice: porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán. Este es el sueño de Dios, revelarse de tal manera que todos podamos conocerlo y que nadie pueda decir: oye, tú conoces a Dios, enséñame cómo es Él. No, la idea es que todos nosotros podamos conocerlo, los adultos, um, los pastores, los ancianos, los diáconos, los maestros y aún los niños, que todos, ese es el sueño de Dios, que todos podamos conocerlo. Entonces, entre todas las cosas que Dios crea como un medio para darse a conocer, Él crea la oración. Solo que nosotros usamos la oración con otros propósitos y no la usamos con el propósito de conocerlo. Y claro, la oración tiene muchas funciones, pero la verdadera función de la oración es conocer a Dios. No sé si ustedes alcanzan a ver la silla donde yo estoy sentado. Esta silla, pues, es una silla de oficina, ¿verdad? Acolchonada, pues porque ahí paso muchas horas aquí atendiendo, y yo estoy aquí ahora en la oficina. Entonces, la persona que creó la silla, la creó con el propósito de que alguien se siente en la silla. Pero yo puedo usar la silla para poner cosas, yo puedo usar la silla para subirme a la silla y poner un bombillo, puedo usarla como una escalera, puedo usarla de muchas maneras, pero en realidad el que creó la silla la creó con el propósito de que alguien se siente, es solo para eso. No sé si alguien en su casa tiene una silla para otras funciones, pero puede haber otras cosas que podemos hacer con las sillas. Pero el que creó las sillas, las creó para que alguien se siente solamente. Ese es el propósito de la silla. Entonces, cuando Dios crea la oración, la crea con el propósito de darse a conocer y que podamos conocernos. Entonces, esa es una de las mejores herramientas que Dios tiene para conocernos. Porque hoy en día hay muchas maneras de conocer a una persona. Incluso hay personas que se conocen de otros países, se casan y no se han visto, solamente por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, por cualquiera de las redes sociales, incluso por correos electrónicos.
Cuando no existían las redes sociales, lo hacíamos por cartas y conocíamos a personas escribiendo cartas y mandando cartas, y entonces teníamos una idea de la persona. Y después también por el teléfono, y hablábamos tanto por el teléfono, pero de todas maneras, las cartas, por más que uno describa cosas a través de una carta, por más que uno mande mensajes, por más que uno o tenga fotografías de la persona, por más que sepa uno toda la historia de la persona, nunca es igual como hablar con la persona directamente. Cuando ya conversamos con la persona, esto ya tiene, esto no reemplaza nada. La conversación con la persona es lo que quiere Dios, porque en realidad el hecho de conversar con Él, eso trae no solamente conversar, sino que trae su presencia, trae su compañía. Entonces, de conversar se pasa a convivir con la persona. Y entonces podemos empezar a vivir con Cristo. Por eso la oración no tiene que ser una oración que dure un poquito de tiempo, ni que dure 1 hora, ni 2 horas o 3 horas. En realidad, la oración podemos tener una vida de oración. Podemos orar en la mañana, empezar la oración en la mañana y terminarla en la tarde. Cuando nos despertamos podemos decir, buenos días, Señor. Qué bueno que estabas esperando, cuidándome mientras dormía. Y ahora que me desperté, pues ahora vamos a hacer las cosas juntos. Dios quiere que lo involucremos en todas las cosas, que lo involucremos en que nos vamos a bañar, en que vamos a desayunar, en que vamos a hacer el culto, en que nos vamos a trabajar, en que vamos a manejar. Él quiere que hablemos en plural. Él quiere que hablemos en plural. Como yo colporté 16 años, ya saben que un colportor siempre aprendió a hablar en plural. Venimos, estamos aquí. Y algunas veces la gente me preguntaba, ¿y por qué dice que venimos? ¿Por qué dice que estamos aquí si usted viene solo? Porque yo siempre aprendí a hablar en plural. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, señora. Estamos aquí de parte del Servicio de Educación, Hogar y Salud. Hemos venido para traerle esta oferta tan especial. Estamos aquí para esto. Y siempre hablé en plural. Entonces la gente preguntaba, ¿y por qué usted dice que viene? Luego son muchos. Nosotros solo lo vemos a usted. Le decía yo, qué bueno que descubrieron. Es que yo no ando solo, yo ando con Dios. Yo vine aquí con Dios. Entonces, esa es la idea, de que cuando oramos podamos despertarnos y empezar a hablar con Él, invitarlo. Señor, vamos a bañarnos, vamos a comer, vamos a hacer el culto, vamos a trabajar. Dios está disponible a ir a todo lugar con nosotros y a estar todo el día con nosotros. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Entonces, nosotros no tenemos que terminar la oración. Solamente podemos decir, buenos días, Señor. Y cuando ya nos vamos a dormir, entonces, buenas noches, Señor. Pero podemos pasar todo el día con Él, todo el día con Él. Una oración que te comienza a las 5 de la mañana a la hora que nos despertamos y termina a las 9 o 10 de la noche cuando nos acostamos. Ahí podemos decir en el nombre de Jesús, amén, porque pasé el día con Él. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero ¿por qué quiere pasar tanto tiempo con nosotros? Porque quiere que lo conozcamos. Porque quiere que lo conozcamos. Esa es toda la razón. Hay otra manera que lo vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver un método más para conocerlo. Pero es que si nosotros empezamos la clase diciendo que tenemos una imagen distorsionada de Dios, y si no tenemos una imagen clara de Dios, si no sabemos quién es Dios, en realidad pues estamos mal. Porque así como con el Dios que conocemos, así hablamos, así escribimos, así predicamos, así lo presentamos y a veces ni disfrutamos de Él, porque tenemos un Dios completamente diferente al verdadero Dios.
Entonces, ahora con la primera clase, yo pretendo que hayamos entendido que podemos empezar a tener una nueva imagen de Dios y arrancar la imagen que teníamos errónea de Él, la imagen borrosa, y poder acercarnos más y poderlo conocer mejor. Ahora, hoy la clase era esta: orar para conocer a Dios. ¿Cómo conocemos una persona? Pues hablando con la persona. Por más que le hayamos, como dije, escrito cartas y mandado fotos y haciendo cosas para conocerla, la mejor manera es hablando con la persona. Y quiero que piensen en ese momento cuando las hermanas que están casadas conocieron a su novio, que hoy es su esposo, y los hermanos que están casados cuando conocieron a su novia, que hoy es su esposa. Usted la vio, vamos a empezar a describir un poquito esto. Usted vio a esa muchacha y siempre ella andaba con una amiga. Entonces nos gustó ella, esa muchacha, y nosotros queríamos hablarle porque queríamos conocerla. Entonces hablamos con la amiga y le dijimos, oye, ¿cómo se llama su amiga? Ah, no, que ella se llama María. ¿Y ella tiene novio? Ah, no, ella no tiene novio. ¿Y de dónde es ella? ¿Y quiénes son sus padres? No, mire, y puedes presentármela, puedes darme el número de su teléfono, yo quiero hablar con ella. Hasta que un día, la amiga de María nos habló nos presentó a la novia, que es hoy mi esposa, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para conocerla? Hablar, 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 hablar y hablar. Y ustedes pueden notar eso, que cuando estamos queriendo conocer a esa novia, que queremos que sea nuestra esposa, pasamos 1 hora hablando, 2 horas hablando, 3 horas hablando. Y cuando yo estaba ya en la casa de ella, eran las 11 de la noche y había llegado a las 6 de la tarde y ya había pasado las 11 de la noche y ya la suegra y todo el mundo se quería dormir y yo no me quería ir. Y ustedes saben, y había pasado 4 horas y era como si hubiera pasado un poquito de tiempo. Y luego me iba en mi auto y luego seguía hablando por teléfono, y cuando llegaba al apartamento seguía hablando y era la 1 de la mañana y todavía estaba hablando. Pero de esa fue la manera que la conocí. Entonces, hablar, 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 hablar mucho. Después nos casamos y ahora tenemos 23 años casados y todo el tiempo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Con mi esposa es la persona con la que más hablo, pero cada vez la conozco más y la conozco más y la conozco más y la conozco más. Entonces, cuando Dios vio que nosotros habíamos nacido del otro lado del abismo, que nos separaba un abismo y que nosotros estábamos lejos de Él creó la oración. Dice, la mejor manera que ellos me van a conocer es que nos hablemos. Es que nos hablemos. Hablémonos, hablémonos, hablémonos. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, pues tienes que empezar a hablar. Si todavía no lo conoce, tal vez hay un amigo en la clase hoy y no sabe nada acerca de Dios. Pídale a alguien que se lo presente. Dígale, mira, yo quiero conocer a Dios, pero como yo no lo conozco, busque a alguien que conoce a Dios y dígale, oye, ¿me puedes presentar a Dios? Y cuando se lo presente, ya no necesita al que se lo presentó más. Ahora empieza a hablar, empiece a hablar, empiece a hablar con él. Eso, hablar, se llama orar. Hablar con él se llama orar. Entre más hable, más lo conoce. Y pueden pasar años y años. Tal vez en la clase hay alguien que tiene 40, 50 años de casado y todavía sigue conociendo a su esposa y todavía sigue conociendo a su esposo. ¿Y cómo se conocen? Porque hablan, porque hablan, porque hablan. Hablan en la mañana, hablan al mediodía, hablan en la tarde, hablan en la noche, hablan en la cama, debajo de la sábana. Todavía estamos hablando y nos dormimos hablando. Qué rico, qué maravilla, qué bonito poder estar casado y poder hablar y conocer a esa persona. Bueno, la clase de hoy era esta. El Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha sido enviado. Una manera que Dios hizo, y eso va a ser una clase más, es que Dios envió, él envió a Jesús para que lo conociéramos más y más y más y más.
sea que el propósito de Dios es darse a conocer, darse a conocer, darse a conocer, hasta que un día nos va a cambiar los ojos, nos va a abrir los ojos y nos va a abrir la mente y nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Y ahora sí podremos decir, terminó la clase. Ese día, cuando se abran los cielos y se enrollen como un pergamino y podamos ver a Dios, ver a Jesús viniendo y viniendo en gloria y majestad, ese día nuestros ojos van a ser transformados y vamos a poderlo ver tal y como Él es. Entonces, ese día termina la clase de hoy. Mientras tanto, la clase no termina. Cada día, ahora usted agregue a su oración, Señor, yo quiero conocerte. Hablemos para conocerte. Y pregúntele del cielo. Pregúntele del cielo, pregúntele de los ángeles, pregúntele. Yo le pregunto, cuando yo voy manejando, ustedes ya le dieron un libro y yo he orado por 7 horas sin parar, manejando desde Los Ángeles hasta la universidad, desde San Francisco hasta Los Ángeles, 7 horas manejando y 7 horas hablando con Dios. Y hablando así, preguntándole de cosas. Así como le preguntamos a la esposa cosas, así como queremos conocerla y cómo eran sus padres y cómo eran sus abuelos y cómo era cuando niños y qué hacían. Pregúntele cosas a Dios, pregúntele cosas a Dios y Él le va a contar, y Él le va a contar. Entre más hable, más lo va a conocer. Entre más hable, más lo va a conocer. Entre más hable, más lo va a conocer. Entre más ore, más lo va a conocer. El que más ora es el que más conoce a Dios. El que más ora es el que más conoce a Dios. Pero ore simplemente para conocerlo. Ore para decirle, Señor, no tengo nada que pedirte. Solo quiero conocerte. Hablemos. Hablemos, hablemos. Bueno, vamos a orar y vamos a ponernos en manos del Señor. Y vamos a empezar una nueva etapa en este mes de marzo. Este mes de marzo, yo quiero que cuando nos veamos al final del mes, alguien diga, pastor, yo ya oré, yo quiero, ya tengo una conversación de mucha conversación con él, con el propósito de conocerlo. Yo quiero conocerlo, yo quiero conocerlo, yo quiero conocerlo. Y estoy hablando con él solo por conocerlo, solo porque quiero conocerlo. Oremos. Muchas gracias, maravilloso Dios, porque aquel día que nos perdiste y que nosotros te perdimos allí en el jardín del Edén, en Adán todos te perdimos. En Adán tú nos perdiste y en Eva. Pero tú iniciaste un método, creaste un método para conocer, para darte a conocer a nosotros, para revelarse a nosotros. Y aunque vamos a ver 2 métodos más, me encanta mucho el método de hablar. Y esa es la oración. La oración es para poder hablar y para poder conocerte. Y tú para poder revelarte a nosotros. Cada día, Señor, que ahora, después de esta clase, queremos que sea una clase práctica, que podamos hablarte simplemente porque queremos conocerte. Te vamos a contar de nosotros. ¿Quién eran nuestros abuelos? ¿Quién eran nuestros padres? ¿Cómo fue nuestra niñez? ¿Cómo fue nuestra juventud? ¿Cómo es nuestra vida ahora? ¿Y cómo será después? Bueno, nosotros no la sabemos, pero tú sí la sabes. Es más, tú nos vas a poder contar cómo será nuestra vida después y cómo será en el cielo y cómo será todo y cómo será cuando tú vengas y cómo nos llevarás y a dónde iremos y cómo, bueno, Señor, tienes tanto, tanto que decirnos y nosotros queremos conocer, ya conocemos un poco de tu gracia, queremos conocer de tu amor, queremos conocer qué es la misericordia, queremos conocer todos los atributos de tu carácter y queremos conocer todos los atributos de tu naturaleza. Señor, cada día hay muchas cosas que quieres revelarnos y que nosotros queremos conocer. Señor, enséñanos porque queremos conocerte. Muéstrate a nosotros y nosotros danos el privilegio de conocerte más y más y más y más profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Pastor Molina.
¿Cuántos le agradecen? Pueden abrir los micrófonos y saludar al pastor Molina. Y que tengan Gracias. Muy bonito. Gracias, Pastor Molina. Dios le bendiga.